Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy me acompaña Edith Barragán. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Qué gusto saludarnos. Oye, hoy quisimos platicar, no pasar desapercibido el asunto de los premios Oscar. Me llama la atención lo que comentábamos antes, poniéndonos de acuerdo para el tema. Sí. Que es un evento que pareciera que viene a menos. Si Sí. por ahí nos compartes el dato peculiar que puede estar dando manifestación de esto. Claro que sí, qué gusto vernos este miércoles, qué alegría venir y compartir este espacio con todos, y pues primero que nada seguirle recordando a la gente la importancia que tiene que sigamos con las medidas de higiene. Todos ya empezaron a vacunar a uno, ya empezaron a apuntar a otros para la vacuna, y que sin embargo eso no es ninguna garantía, ¿no? Seguirlos invitando a mantener la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y ahora con estos climas y con estos calores en gran parte del país y particularmente en nuestra región, pues todavía ser más cuidadosos con nuestra salud y la salud de quienes están a nuestro alrededor. Sí, y se viene una prueba más para los mexicanos, se viene el 10 de mayo. El año pasado, si no mal recuerdo, como que no se hizo mucho caso, o no el caso debido, sí hubo un repunto después del 10 de mayo, esos 15 días posteriores al 10 de mayo, sí lo padecimos, aunque bueno, quizá la segunda oleada importante fue la que acabamos de pasar de vivir hace poco, pero sí hubo un repunte por aquellas fechas de 10 de mayo. Sí, y bueno, eso, ¿no? Estar al pendiente de nuestra salud, de la salud de quienes nos importan, de nuestras familias, y que eso, al final de cuentas, haga que tomemos la conciencia justa y necesaria para sobrellevar todas estas fechas y eventos que ya se nos vienen. Digo, yo diría que más bien pensaran en el Día del Maestro y pensaran en los profesores y que nos dieran algún regalo. Ay, no es cierto, nunca hemos de regalitos, pero sí que alegría estar aquí. Ajá. Sí, bueno, no puedo dejar de pensar también que no se hizo caso aquel 10 de mayo, no se hizo caso en esto de la Semana Santa, los mexicanos también se volcaron hacia las playas. Y ahora tampoco dudo que también se vuelquen a celebrar el 10 de mayo, porque además muchos de los adultos mayores en México ya están vacunados. Sí, pero por eso la insistencia, mantengámonos tranquilos. Porque la vacuna no es como un escudo, ¿no? No es un escudo de superhéroe que nos proteja de inmediato, sobre todo en aquellas personas donde es a partir de 2 dosis su proceso de vacunación. De acuerdo a los expertos, la inmunidad se comienza a generar a partir de la 3ª semana después de la segunda dosis. O sea, la inmunidad ya como la que te va a proteger fuertemente. Y pues si en verdad quieren a su mamacita, a su abuelita, a sus tías, pues yo diría mejor seamos más precavidos, ¿no? Y platiquemos de cine, que es algo que nos gusta mucho. Todavía hay grupos muy vulnerables por el asunto de contagiarse de COVID y de caer de manera grave en un hospital, hospitalizados. Sí, claro. Así que sí, por eso el llamado a ser prudentes todavía. Todavía, muy prudentes todos. Y mientras tanto, como dices, hablar de cine. Sí, entonces, claro. Si quieres, vamos abordando el asunto. Sí me llama la atención la pregunta de si vienen a menos este asunto de los Oscar. Yo desearía que sí. Sí, mira. Porque la verdad, de repente hay muchas premiaciones que no dan mérito a películas o a producciones muy buenas. Hay películas que de plano ni siquiera son nominadas y son excelentes. Claro, yo lo vería como por varias etapas, ¿no? Primero, si lo quieres medir en términos de rating, estos días Gerardo Ortega, que aquí es de los meros buenos, nos compartía un dato que el promedio de la audiencia para este tipo de eventos es como de 38 millones, el promedio. Sin embargo, el año pasado la audiencia estuvo en 23.6 millones.
y es decir, una tercera parte de personas ya no vio este programa. Sí. Pero el domingo las cosas se pusieron muy rudas porque solo lo vieron 9.8 millones de hogares tuvieron la tele prendida en ese canal o en los canales que lo pasaban. Es decir, la cuarta parte de quienes tradicionalmente veían la entrega de los premios Oscar es quienes estuvieron ahí. Uh-huh. Entonces, en términos de audiencia es nada comparado para un evento tan glamoroso, tan sonado, y que pues el premio sigue siendo un premio aspiracional, ¿no? Para cualquier actor. Es más, yo creo que todos hemos jugado en algún momento a que, ay, ¿qué pasa si me dan el premio? Hago mi agradecimiento, ¿no? Y quiero agradecerle y ya empiezas ahí a alucinar. Pero la otra es cierto, o sea, cómo ha perdido fuerza y cómo ha perdido interés una premiación que antes se consideraba como importante y que en los últimos años los criterios de selección y de votación de películas han ido cambiando. Uh-huh. Sí, no puedo dejar de desear que haya otra manera de, al menos de premiar al cine en nivel internacional. El cine mismo, como tú estás consciente, está sufriendo una sacudida por estos contenidos de streaming. Tú lo planteas para el guión que vamos a platicar hoy. Pero precisamente por ello habrá que buscar otras maneras es que un premio es fomentar la industria del cine para, sí, por supuesto, se supone, si nos gusta el cine, porque no solo es una expresión de entretenimiento, sino que es una expresión cultural. Por medio del cine es que las poblaciones, las naciones pueden expresar sentimientos nacionales también. Incluso. ¿No? Y por eso es que hay que fomentar el cine. De hecho, hay fondos, ¿no? Había fondos en este país para eso. Bueno, ya llamados de otro nombre, pero bueno, finalmente a lo que voy es que se busca financiar esos proyectos porque sabe la importancia. Sí, y vamos, aquí lo podemos ver en diferentes aspectos. Una, el asunto de las producciones, es decir, lo que cuesta producir películas en determinado país y en determinado espacio, las facilidades o dificultades que haya, técnicas de permiso, de tener actores, actrices, técnicos para el proceso. Luego estarían lo que no vemos, los procesos de postproducción, y luego viene la parte de los negocios, es decir, el marketing, la compra y venta de derechos de exhibición de las películas, que es un mercado sumamente peleado y que nos llevaría a los mercados de estreno de las películas. Y esa es la parte que la pandemia golpeó de manera inmediata, es decir, el hecho de cerrar los cines. En algunos lugares ya comienza a haber funciones de cines, pero el hecho de haberlo cerrado también quitas un montón de visibilidad a muchas películas, a muchas producciones, y que también eso repercute en que uno sepa o no sepa qué películas están concursando en determinada premiación. Y la otra, bueno, este crecimiento de las plataformas de streaming, ¿no? Que incluso eso ha llevado a modificar las reglas de los Oscar, del Golden Globe, de los BAFTA, es decir, de muchos lugares que premian este arte y que también han influido en festivales de cine tan importantes como San Sebastián, como Cannes, como Tribeca, como Toronto, que ya son más. Incluso Sundance, ¿no? Que es como el festival indie más importante de cine. Y es que me hiciste recordar, con esto que vamos a platicar de la premiación Oscar, las películas, las producciones 2020, que a fin de cuentas son las que se premian, de una película que pasó desapercibida, me parece, en los Oscar, precisamente, lo comentábamos, Bacura, una película brasileña, que ahí pone a prueba los sentimientos que además los vivimos, pienso en el caso mexicano, y tú me dirás si no es así, en donde incluso se sabe de quiénes son los malos en tu localidad, en tu plaza, dirían los narcos, digamos, en este caso. Y de repente la gente se siente más protegida por la plaza
quien controla la plaza local, que por cualquier otra fuerza exterior, digamos, ¿no? Claro. Y de ahí el éxito de narcotraficantes como la familia, ¿no? O cárteles como la familia, porque así se identificaba, digamos, ¿no? Como una familia en Michoacán, ¿no? O sea, el nombre de la familia michoacana no es gratis, digamos, ¿no? Claro. Y lo comento porque la película de esta de Bacura, Tierra de Nadie se llama, por si la pueden ver, muy recomendable. Están persiguiendo a unos narcotraficantes, o al menos así los acusa el gobierno federal en Brasil, porque se les ocurrió defender el recurso del agua en una localidad muy cercana, y resulta que pues la comunidad lo ve bien porque está protegiendo su recurso natural, claro. Saben dónde están, pero luego irrumpe en la tranquilidad, en lo que cabe en esas circunstancias del pueblo, porque llega un grupo armado extranjero a matar a la localidad, a exterminarlos, digamos. Y entonces, ¿en quién se refugia? No en la autoridad, ni federal, ni del gobierno local, ni en el gobierno municipal, hablando de Brasil, ¿no? Sí, claro. Sino que se refugian en esos... en los que consideraríamos los malos. Y vamos... Sí. Es que el cine es para eso, ¿no? El cine es para contar historias, y podemos contar historias de muchos tipos, con muchos lenguajes y con muchos matices, ¿no? Incluso el cine de denuncia social, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no son visibles estas películas? O sea, ¿qué les falta si yo como espectador o como cinéfilo veo que tienen como un montón de características buenas? Y bueno, algunas de las críticas más fuertes que se le hacen a los premios Oscar es que dicen que depende del cabildeo de los promotores de relaciones públicas de los estudios el que tu película vaya avanzando en diferentes como etapas o niveles, y que entonces conforme vas avanzando como que te van viendo más miembros de la academia y entonces vas como pasando de nivel, ¿no? Como en Jumanji. Entonces, muchas de estas producciones, particularmente las que no son habladas en inglés, se enfrentan mucho a estas dificultades, y luego más si son producciones independientes que no tienen este poderío de los estudios para... pues a ver, aquí está mi película, vamos a organizar una función, ahí te va un dossier, ahí te va este material, etcétera, pues pasan desapercibidas por esto, por la falta. Entonces, por eso también mucho cine se va a los circuitos de festivales, porque en los circuitos de festivales la manera de participar o las reglas de participación son diferentes. Y esa es otra queja, porque mucho cine de festivales jamás lo llegamos a ver, ¿no? Y esa también sientes que te falta un algo, porque hay ciertas temáticas que son como muy propias de cada festival y que hacia cine comercial no llegan, y que incluso en muchas de las plataformas a las cuales ya todos las conocemos, aunque sea de nombre, tampoco llegan ahí. Sí, y lo dices bien, los festivales, y están por eso también como opción los festivales de cine francés o del cine judío, en fin, una serie de festivales cortos, pequeños, modestos, digamos así. Modestos incluso. Pero yo creo que no hay que perdernos cada vez que estemos en la posibilidad de verlos. Claro. Hay que ir porque es la única opción muchas veces para conocer ese cine muy bueno. Y que también, fíjate, en ese sentido, muchos festivales, sobre todo los pequeños y que tratan de buscarse un nombre en el circuito de festivales, han hecho esfuerzos muy grandes para algunas funciones ponerlas en streaming, ¿no? Yo vi algo de festival de cine judío, otro sobre lenguas indígenas, y entonces esos son como caminitos muy pequeños, muy chiquitos, muy angostos que muchos festivales hacen, ¿no? Y bueno, están los grandes festivales, o sea, tenemos como todo este panorama tan grande, tan amplio. Y sí recordar que los premios Oscar entonces es el criterio de un grupo de personas que es la Academia de Artes y Ciencias de ahí de Hollywood, que ellos votan por determinadas películas que han ido filtrándose a partir de ciertos procesos de selección, ¿no? O sea que tampoco es como la verdad única y verdadera, ¿no?
Bueno, ahí está la reflexión precisamente. Algunos lamentarán que venga menos este premio Oscar, otros lo vemos a bien. Yo hablo expresamente por mí, de que lo veo que se acabe esa hegemonía. Yo quisiera ver eso. Por supuesto. Pero de las bondades que podemos decir también de esta premiación es que en últimos años, en años recientes, han venido premiando o han venido trabajando para la inclusión, digamos. Ajá. Su bandera es la inclusión de raza o la inclusión de género, la inclusión de grupos minoritarios, eso es cierto. Su discurso o los discursos que se pueden dar o las ideas o los conceptos se manejan en ese sentido. Sí, por supuesto, y que bueno, que también esa es otra de las críticas, ¿no? De que entonces si en tu película no tienes personas de color, personas con preferencias sexuales diferentes, personas con alguna discapacidad, entonces tu película nunca va a triunfar en las premiaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí dependerá mucho más de la creatividad de los directores, de la creatividad de los guionistas, de la creatividad de quienes producen y de lo que quieran contar, porque al final de cuentas, pues es eso, es irnos y contar una historia. ¿Te parece que platiquemos de esas historias? Sí, adelante. Comenzamos hablando de... Oye, primero habría que comentarle a nuestra audiencia que este programa es grabado, lo estamos grabando en la tarde del 28, porque seguramente nos van a escribir. Sí, escríbanos, mañana les contestamos. Es un asunto técnico. Y que nos escriban qué le pareció la premiación, cuáles fueron sus películas favoritas y si les gustó quienes ganaron los premios, ¿no? Y justamente estos últimos comentarios que estamos haciendo de la inclusión de raza, de género, tiene que ver con uno de los premios, a la película ganadora como mejor película del año. Así es. Y a su directora como mejor director del año, y además una mujer también como mejor actriz en esa película. Sí, a mí Frances McDormand me encanta. Es Nomadland, la película ganadora. Es una película dirigida por una mujer, por Chloe Zhao, que es la segunda mujer en todos los años que tiene de existir esta premiación, la segunda que gana el premio, y una mujer nacida en China, criada en Gran Bretaña y cuya carrera se ha hecho en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y es muy interesante la premisa de Nomadland. Cuéntanosla, ¿de qué va? Tuve la suerte de verla hace una semana justamente, además con una amiga muy querida a quien le mando muchos saludos, Lidia, y la película se titula Nomadland, un tanto por la palabra de nómada. Son personas que deciden separarse del sistema, y lo que alcancé a ver, que no lo dicen las reseñas, es que es a partir de una pérdida. Eso es una interpretación personal. Tiene una pérdida importante. Una persona perdió a su marido, otra persona perdió al hijo, algo perdieron, y se deciden entonces, como que dicen, este mundo como lo conocemos, como tenemos que trabajar en él, la verdad es que no me está satisfaciendo, y entonces rompo con él, vendo en la casa o me deshago de mi casa, me voy deshaciendo poco a poco de los bienes. Eso también es lo que se alcanza a ver en la película. Poco a poco se van deshaciendo de esos bienes, se queda nada más con una vagoneta y lo necesario para vivir en esa vagoneta, y así van por el mundo, eso sí, pero con un nuevo sentido, digamos, de vida, ¿no? Y entonces uno de ellos es conocer los lugares que siempre han querido conocer, a su tiempo, a su ritmo. Algo interesante que también se deja ver, para no entrar mucho detalle para que la vean, pero por supuesto. Que me llamó la atención, bueno, dos cosas. Una, que necesitan trabajar a fin de cuentas, y entonces trabajan por temporadas, digamos, ¿no? Por plazos. Llegan a un lugar, lo visitan, se la pasan padre, además tienen una comunidad con la cual se sienten protegidos, identificados, a gusto, y luego tienen otra temporada en la que tienen que trabajar para hacerse de unos recursos y seguir viajando, y dentro de esos viajes también te muestra, me pareció interesante esto de cómo es que funciona los envíos de Amazon. Yo no sé, yo que soy muy obsoleta en todas estas cosas, que no compro por internet en la medida de lo posible. He comprado 1, 2 veces, 3 veces. Me imaginaba a un señor que le llaman por teléfono, pidieron esto, va a la bodega, lo mete en la cajita él mismo y lo envían. Y no, es una cadena de producción gigante. Sí. No sé si quieres comentar algo respecto ¿Te gustó? de Amazon.
Sí, me gustó. Yo no diría que la mejor película del año, pero me gustó. ¿Qué te gustó? ¿Te gustó el aire melancólico con el que los personajes se van desenvolviendo? ¿Te gustó la fotografía de estos paisajes abiertos, hermosos, que los tenemos en todos lados y que, bueno, ahí son paisajes de el noroeste americano? En definitiva, una muy buena película, precisamente una combinación de western, dicen, sí, es decir, justo como lo acabas de decir, del oeste, ¿no? Estadounidense, un poco a manera de documental, porque solo hay, hasta donde yo me puedo dar cuenta, 1 o 2 actores, la ganadora del Oscar, y básicamente todos son personajes reales haciéndolo de sí mismos, digamos, ¿no? Lo que vamos a ver es mucho, también ha gustado mucho este concepto últimamente, en donde no hay actores profesionales, sino que son personas de la vida real, lo hacen bien, a fin de cuentas hacen su papel bien, digamos. Claro, porque pues son ellos mismos, ¿no? Y entonces un poquito es una historia hilada con un guión profesional, con una producción profesional, pero a manera de documental también a su vez, y como dices, también esos paisajes muy bonitos. Sí, no, ahí creo también que me despierta las emociones de esa persona que fue a conocer un lugar, pero está ella sola, disfrutándolo, digamos. Yo soy de las personas que tengo que compartir esas experiencias con alguien, y bueno, hay personas que lo pueden estar disfrutando a solas. Armarías equipo, ¿no? Fíjate que son muchas las críticas hacia Nomadland. Una de las positivas es el trabajo de fotografía, que es impresionante, la musicalización también de la película, y de las negativas es dicen, ¿no? La tibieza con que Chloe Zhao toma el tema del trabajo temporal, ¿no? Los que son así como los haters recalcitrantes que odian todo, dicen, es que debió haber exhibido más lo que Amazon hace con sus trabajadores, es que debió haber exhibido más el sistema capitalista que despojó a muchas familias en la crisis fulanita de tal, que es la que provocó que perdieran sus casas. Híjole, o sea, quizás sí, pero no es el tono que la directora quería darle. Y yo creo que también ahí, en ese sentido, habría que ser, y esta es mi postura, un poquito más respetuosos del trabajo del director. Porque el director, él es el director de cine. Me pasa mucho con las películas de acción, con las de cómics, con todos estos multiuniversos que ahora hay, ¿no? Es que no me gustó el final de The Mandalorian por esto y esto. Es que el final de Game of Thrones debió haber sido y así y así. Es que yo quisiera que el soldado del invierno se casara conmigo y que sea Capitán América el que sea, ¿no? Pero oye, o sea, esa es tu postura como espectador. O sea, si tanto te molesta ese final, a ver, junta tu dinero, arma tu guión, haz tu película, ¿no? O sea, creo que también tener voz en las redes no significa que mi interpretación sea la correcta, o que lo que yo diga, así tienen que ser las cosas, ¿no? Claro. Yo creo que Nomadland va a tener que pasar la prueba del tiempo. Es decir, en este momento este grupo, esta academia la considera la mejor película, y nos ha pasado con muchas premiaciones de que una que fue la mejor película queda en el olvido, pero una que pasó desapercibida resulta que se vuelve icónica de esa temporada o por una actuación. Entonces yo creo que habrá que esperar un poco en cuestión de tiempo y ver si pasa la prueba. Lo que sí no me queda duda es del trabajo actoral de Frances McDormand. Ella se ha mantenido mucho en esta línea como indie, o como en esta línea de hacer proyectos que ella quiere hacer, ¿no? Y lo ha dicho, yo hago trabajos donde yo no dependo de ningún hombre. O sea, el papel que yo elijo es porque es un papel fuerte, es un papel que me representa, es un papel que tiene que ver como soy yo en la vida, ¿no? O sea, claro, le vale mucho estar casada con uno de los directores de cine más importantes de Estados Unidos, pero
su trabajo en 3 anuncios por un crimen, o en Fargo, o ahora en Nomadland, es una actriz indiscutiblemente buena, ¿no? Sí, completa. Sí, en definitiva es una buena película. En definitiva, la directora no se equivocó, y tan así que ganó el premio del Oscar. Eso sí, es una muy buena película, recomendable, muy recomendable para ver. Y me gustó mucho lo que ella dijo cuando recibe el premio, ¿no? O sea, y esto es para todo aquel que tiene un sueño, ¿no? Y esa parte a mí se me hace muy bonito. O sea, tú quieres dirigir una película, lo puedes hacer, y puedes llegar a hacer mucho. Y ella con todas estas limitaciones, ¿no? O sea, salir de un país como China, irte a vivir a un país donde de todos modos, por muy open que sea, te señalan. Entonces, con muchas cosas en contra, ha logrado lo que otros no. Oye, ¿y también tienes en mente otra película para comentar? No, pues la que seguiría en términos de importancia es la del padre, ¿no? La del padre con Anthony Hopkins, ganador al Oscar al mejor actor. Es un señorón, ¿no? Y que está basado en la obra de teatro de Florian Zeller, que primero la concibe como obra de teatro, de él es el guión y él es el director. Y creo que termina ahí Olivia Colman, la que hace de su hija, otro papelazo, ¿no? Sí, resulta que los dos fueron buenos papeles los que se dan. Una historia, yo diría, sencilla, en donde se pueden sentir identificadas muchas familias, no se diga en México, que tienen que cuidar a sus padres mayores, que sí pueden estar sufriendo Alzheimer, pero también pueden estar sufriendo demencia, y de repente pueden estar reviviendo cosas que ya se les dicen y no las entienden. Pero aquí lo interesante es que se ponen del lado de la persona que sufre esa demencia. Y entonces la película empieza como la hija que entra al departamento donde vive el señor la recibe, hace una charla, y después se va a la cocina, escucha ruidos, regresa a la sala, y ya es otra escena, es otra historia la que está viviendo, pero te ponen del lado de la persona que sufre esa demencia, como para desorientarte, en el sentido de que sientas cómo se desorientan estas personas precisamente. Yo creo que por eso puede identificar mucho las familias en México. En México, yo creo lo has notado, son más las hijas las que cuidan a los adultos mayores, a sus padres, que los hombres, y la verdad es que yo he visto cómo es que los hombres, los hermanos, como que se quieren desprender y se lo echan a la hija, a la hermana. Claro, porque tú eres mujer, porque tú tienes más sensibilidad, porque tú sabes tratar. Y el caso es que si las mujeres en México, las hijas son las que se quedan a cuidar a los padres mayores. Y es una película que entonces se van a identificar. Por eso digo que es una historia sencilla, pero común a todos. Y bueno, el papel es bueno, el de parte de Anthony Hopkins, el que gana el premio mejor actor. Y yo creo que en ese sentido, ahí sí la calidad de Hopkins, desde que hacía teatro shakespeariano, no era indiscutible, y que él como actor de cine viene a ser famoso hace muy poquito tiempo, ¿no? Con El silencio de los inocentes, papel de el doctor Aníbal Lecter, que también le merece su primer Oscar, este sería su segundo, pero que demuestra esta capacidad actoral a su edad, y que lo hace increíblemente bien. Creo que también el hecho de que el guionista y el director sean la misma persona influye mucho en el desarrollo de la trama y en esta creación de atmósferas donde se nota esta desorientación que tú mencionas, porque es justo la visión del director, ¿no? O sea, que te quiere decir, él lo ve así, él lo siente así, ya no se halla, este vaso ya no es su vaso, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido el trabajo de el cómo se arma, el cómo te voy a contar la historia es muy valioso. Oye, y la mejor película extranjera, para estar con las mejores, con lo mejorcito, con lo mejor de la noche de los Oscar, claro. La mejor película extranjera es, ya venía cantada porque también estuvo muy nominada en otros espacios, se llama Otra Ronda, así le pusieron en el castellano, se llama Druk, es
de los Países Bajos, dirigida por Thomas Vinterberg, que también hace una parte del guión, la dirige. Él es de los directores que en algún momento formaron esta corriente que se llamó Dogma, que estaba Laszlo Trier, estaba Vinterberg, estaba otro de estos muy polémicos, y bueno, él despuesito se separó de la corriente de Dogma. Y ahí te das cuenta cómo el cine, cuando viene de otras latitudes, te puede contar una historia quizás sencilla, quizás simple, pero esa visión diferente se queda, ¿no? Sí. Oye, fíjate que esa no la vi. Si alcanzamos a ver, según la reseña, que es un grupo de profesores que están intentando estar ebrios durante el día. Es que, fíjate, y ese es el asunto, no intentan estar ebrios. Ve, el daño de la ciencia mal explicada. Ajá. Leen un paper de un científico que sí existe, o sea, ese paper sí existe, de que las personas, conforme va fluyendo nuestra vida, vamos teniendo carencias de radicales OH o de oxidrilos OH, y que eso va deteniendo nuestra personalidad y nuestra forma de expresión. Entonces, si tú bebes determinada cantidad de vino al día o de alcohol al día, entonces ese porcentaje sube, y entonces tu personalidad puede ser como más plena, como más alegre. Y entonces ellos, basado en un paper científico, comienzan a beber. Y claro, le van subiendo y eso al final tiene otras consecuencias. Y aunque se habla mucho del trabajo actoral de Mads Mikkelsen, que es todo un ícono en aquellos lugares y que hemos visto en cine comercial acá, el trabajo de los otros 3 actores que lo acompañan ahora sí que es una apuesta coral. Muy bien hecha, muy bien dirigida, y sobre todo queriéndote demostrar que una historia sencilla, bien contada, puede llegar súper lejos. Sí, uno disfruta las historias sencillas, uno se sienta y está ahí a gusto. Claro. No el concepto de palomeras eso me parece que otro más comercial, como dices, pero sí las historias sencillas se disfrutan mucho. Siempre que haya un buen guión de por medio, se va a disfrutar mucho. Claro. Oye, y permíteme, nada más que en Latinoamérica había, sobre todo en el Cono Sur, había esta gran expectativa por El Agente Topo, esta película documental chilena que, bueno, siempre quedó en la parte de documental, no pasó en la ronda de mejor película extranjera, pero que quienes la han visto, esta película documental chilena con Don Sergio, han quedado fascinados. Yo no he tenido la oportunidad todavía de verla, pero sí de gente muy querida y que le gusta mucho el cine, dice, no, es una chulada de película. O sea, no dudo de que las otras no sean buenas, dice, pero es que la tienes que ver. Y justo, fíjate, es una historia de adultos mayores. Y entonces ahí también te das cuenta cómo con la película del padre, con esta del Agente Topo, regresamos al cine y a poner en la discusión, aunque sea de la plática de cine, a los adultos mayores. Su vida, sus necesidades, sus carencias, y que luego de repente nos olvidamos, o sea, los vemos como que, pues es el abuelito y ya. Oye, no, tu abuelito tiene sueños, tu abuelito tiene ideas, tu abuelito tiene necesidades, tu abuelito quisiera muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que con esas 2 películas tendríamos que repensar mucho nuestra relación con los adultos, nuestra relación con los abuelitos, los viejitos, como le quieran decir, adultos en plenitud, como les quieran decir, ¿no? Pero sí considerar esa relación de nosotros para con ellos y de ellos para con nosotros, porque no son un mueble, no son un adorno, son seres humanos, ¿no? Sí. Sí, justamente las sociedades en general, no solo las mexicanas, tienen un proceso de envejecimiento porque cada vez tenemos una esperanza de vida mayor, cada vez son más el grupo de edad que está creciendo en esto, y además sin las condiciones adecuadas de pensión o de subsistencia. De atención misma, y ¿no? Se requiere precisamente estar pensando en ello, y se requiere también reflexionar cómo queremos vivir
esa edad, Sí, y hay sí, que sí. trabajar en ello desde ya, no solo porque nos lo dice el gobierno todo el tiempo, No. de ahorra para tu Afore porque no alcanza, sino porque realmente debemos de pensar qué queremos como estilo de vida para esos años. Por supuesto. Oye, pero yo te iba a insistir con la película de Otra Ronda. Sí. De ahora nos enteramos de que Leonardo DiCaprio quiere hacer Ay, mi un cachetón. remake. Sí, mi cachetoncito. Fíjate que cuando eso sucede, normalmente los remakes o las versiones gringas de películas europeas, sobre todo europeas, acaban bien chafitas. Acaban muy mal, y puedo citarte Vanilla Sky que hizo Tom Cruise, de Alejandro Amenábar, que era Abre los ojos, con Eduardo Noriega Barragán y Penélope Cruz. Que la versión española es una película. Yo recuerdo cuando la fui a ver y salí, iba con mi amiga Mayra, que seguramente nos está viendo, mi amiga Mayra y mi amigo Joaquín, y salimos y dijimos, algo me pasó, o sea, no sé. Nos tomamos una cervecita porque estábamos muy choqueados. Y cuando vimos la versión americana, ay, como tomar café descafeinado. O sea, sin alma la interpretación de Tom Cruise. Penélope Cruz, que repite el mismo papel, incluso está completamente diferente. Cameron Díaz exagera su papel de mujer loca despechada, y entonces acaba siendo una cosa como ¿no? Entonces, híjole, ese es el gran temor, ¿no? O sea, las experiencias que tenemos ahí de vamos a hacer la versión hollywoodense de Oye, fíjate que estaba leyendo en la mañana justamente que al menos el director de la versión danesa, la que acaba de... Winterberg, está encantado con que sea Leonardo que se haga el DiCaprio. remake, y además que sea Leonardo DiCaprio, pues es y que haga que la producción. o sea, imagínate, porque el guión es de él, ¿no? Una parte del guión es de él, entonces pues Nada más que dice que él no metería mano, digamos. No, que claro. Que piensa, está la posibilidad de participar como productor ejecutivo, pero no para el guión y no para la dirección. No, y no para dirigir, es lo que te digo, ¿no? O sea, de repente las experiencias que hay luego no son tan exitosas. Se quiere lavar las manos. No, y la otra es también el asunto de la falta de historias nuevas. Hay una película danesa justo con Matt Mikkelsen, el protagonista de Otra Ronda, que se llama Después de la boda. Es una película hecha, yo creo que como con 100 euros, ¿no? Es muy sencillita, es una historia muy bonita. Él dirige un orfanato en Calcuta, de repente tiene que regresar a Dinamarca. En Dinamarca encuentra a alguien que le quiere patrocinar el orfanato y le va a dar una cantidad exagerada de dinero, pero le pone algunas condiciones. Y le dice, pero eso lo vamos a platicar después de la boda de mi hija. Y bueno, y pasan un montón de cosas, ¿no? Hay una versión hollywoodense de esa película y los papeles se invierten porque la protagonista es Michelle Williams y ella es la del orfanato, y la benefactora es esta mujer pelirroja que también ganó el Oscar por un papel de mujer con Alzheimer, Julianne Moore y Michelle Williams, que son dos actrices maravillosas con una historia maravillosa, pasó sin pena ni gloria, ¿no? Y entonces volvemos al asunto de los remakes, ¿no? Entonces, algo pasa, no sé si es el aire de California, el sol, las esporas. Pero a fin de cuentas a los productores originales no, claro. También les vence este lado de sí, que lo produzcan en Hollywood. Sí, no, claro, porque aparte es visibilidad, porque aparte van a poner el antecedente de su trabajo, y porque al final de cuentas los sitúa en un mercado
completamente diferente y positivo para ellos, sí. ¿no? Pues suerte entonces para este nuevo remake. Sí, que ya lo y a ver estamos si viendo. el Leonardito DiCaprio va a salir o solo va a producir, ¿no? Ajá. Eso también habría que... Se nos está acabando el tiempo. ¿Otra película más? Quizá decir que la gran perdedora fue Mank, ¿no? A mí Mank me gustó muchísimo. Esta no la vi. Porque yo sí soy bien fan del cine de los 40s y de los 50s y solo ganó mejor fotografía, mejor diseño de producción y David Fincher también luego muy, así como muy de ladito, ¿no? O sea, la academia no se ha atrevido a premiarle como muchos quisiéramos. A mí me gustó mucho la actuación de Gary Oldman, me gustó mucho todo el montaje de producción, el que fuera en blanco y negro y el que hablara de una de las películas, de la película considerada la mejor de todos los tiempos, que es Ciudadano Kane, ¿no? Entonces, también si la pueden ver es una película... Para los que sí somos como amantes del cine clásico, de los grandes estudios, es una chulada de película. Mejor animación ganó sin mayor sorpresa la de Soul. Que es una película muy bonita, ¿no? Lo platicábamos antes de entrar aquí a grabar, el asunto de su capacidad técnica, de su desarrollo técnico de animación está años luz de muchos otros estudios. También esta capacidad de conjugar equipos de dirección, equipos de guión, equipos de música, o sea, tienen la fórmula ganadora, ¿no? Disney, Pixar, sobre todo Pixar, ¿no? O sea, Pixar como esta división de Disney altamente especializada en animación que hace cosas maravillosas. Sí, también coincido contigo que es una buena película. Sí. Que de lo que me gusta cuando hay una película y hablando de un buen guión es que rompen con los clichés y aquí, bueno, empieza con que pareciera que en este caso el personaje principal se va a volver famoso tocando en la banda como siempre quiso y pum, se muere. Sí, y ¿no? bueno, volver a la tierra se vuelve incluso ahí un asunto de moralidad, si va a regresar o no. Ya un asunto de moralidad, y entonces es cuando ya las emociones te envuelven. Claro. Entonces se vuelve una película muy buena. Sí, no, a mí me encantó. Y quizá también mencionar a la película donde los mexicanos ganaron un Oscar a la mejor montaje y sonido, que es el sonido de metal o Sound of Metal, donde Carlos Cortés, Jaime Basque y Michel, perdón por su apellido, por pronunciarlo mal, porque es francés, es Coutlelec, perdona, ahí vamos a decirle a la amiga Michelle, pues su trabajo había venido siendo premiado en ya diferentes premiaciones, y pues qué bueno, qué alegría, a mí me da mucha alegría porque son méritos técnicos que luego pensaríamos que no hay esas capacidades o esos talentos en nuestro país, y claro que los hay, ¿no? Sí. Eso me parece muy, muy, muy padre. Y quizá también destacar que en la película que se llama La Madre del Blues hay un español ganador al mejor maquillaje, ¿no? Entonces él se llama Sergio López Rivera. Y pues qué alegría, ¿no? O sea, que no sea esta gente que está ahí en Hollywood todo el tiempo, sino es gente que está en otros lugares, con otras visiones, que se puede sumar a grandes producciones y que logran trabajos increíbles y maravillosos. Oye, no sé qué impresión tienes tú. Vi un ratito nada más porque como muchos tampoco le atrapó ver esta vez la premiación, pero en una de esas que le cambié, que le cambiaste, decía uno de los comentaristas que las compañías de streaming se salieron con la suya y se llevaron los premios, pero siento que no, al menos lo que hemos estado comentando, los premios más importantes. Pues Nomadland está en Netflix, ¿no? Entonces, pues sí, es de ellos. La del Padre está creo que va a salir en Apple TV o en una de esas.
casi todas las personas que hemos visto El Padre lo hemos visto en algunas otras plataformas alternativas, vamos a decir. Pero ya también estuvieron en cine. Sí, el problema es que, por ejemplo, en ciudades pequeñas como la nuestra, está en solo salas de arte. Uh-huh. Y en nuestra ciudad no tenemos sala de arte. Entonces, sí, Cinépolis la tiene en sus salas de arte, la del Padre. Algunas otras ya estaban desde diciembre del año pasado. Algunas, justo porque ganaron premios, es que ya están otra vez visibles en los catálogos. Uh-huh. Y algunas van a comenzar a reestrenarse en salas comerciales. Yeah. Eso es lo que va a suceder en ese sentido. Y voy a decir una cosa muy terrible, pero la gente, o sea, cuando tú leías los datos de la gente que estaba viendo el domingo en la noche, uh-huh. Luis Miguel, la serie, tenía ocupado como el 70% del rating, ¿no? O sea, si había que hacer una medición de qué estaba viendo la gente en México, porque los datos que presentamos al principio son de Estados Unidos, en México la gente estaba viendo a Luis Miguel. Algo tiene esa serie. Yo sigo pensando que tenemos un gen de telenovela que ya traemos ahí metido desde Mundo de Juguete o Los ricos también lloran, que ya no nos lo pueden quitar. Ajá. Dice un amigo que conozco, tengo que ver la serie de Luis Miguel porque si no, no entiendo los memes del día lunes. Entonces, bueno, es parte de eso. Suerte con eso. Sí, no, bueno, es parte de Oye, y reconocer, como también lo querías proponer en el guión que nos propones, estas combinaciones que ahora hay para ver streaming, para ver cine, digamos. Y entonces, por ejemplo, Disney está ahí haciendo unas producciones para verse en serie, que son la base para después ver lo que van a lanzar en cine, digamos. Sí, o que ha tomado sus éxitos de cine y los sigue trabajando en plataformas, ya sea como series, como películas, y es parte de ir construyendo sus imperios, ¿no? Digo, Chloe Zhao, ganadora a Mejor Directora, está contratada por Disney para dirigir The Eternals, uh-huh. que es parte del universo Marvel, y entonces ya hizo unas películas independientes muy chulas, muy bonitas. Vamos a ver cómo le va con una superproducción de estudio, con mucho dinero y muchos efectos especiales, pero ahí o sea, son dos lenguajes completamente diferentes, ¿no? WandaVision, que es también retomar, como dices, personajes de las películas y ahora los lleven a una serie en televisión, y me parece que fue exitosa. Yo no la alcancé a ver completa. Soldado del Invierno y El Halcón sí, porque sí soy más como, esa es como más mi línea, pero sí, creo que sus públicos meta no son los ni tan jóvenes ni tan niños, sino es estos adultos modernos contemporáneos como yo, que crecimos viendo cómics, que crecimos con todo este universo Marvel, y que bueno, ahora ya estamos más que enganchados, ¿no? Con todas esas producciones. Pues interesante ver esas nuevas formas, como dices, de ver cine, pero ahora combinado con la televisión o con streaming. Porque a fin de cuentas hay que reconocer, yo que me niego a ver películas en streaming, hay que reconocer que son nuevas tendencias, son procesos de adaptación. Y que pues las circunstancias nos han llevado a ello, ¿no? Que ojalá pronto podamos volver a los cines con más y mejores producciones, y si decidimos ir en estos momentos al cine en los lugares donde ya se permiten las funciones, pues que seamos también bien cuidadosos y bien responsables, ¿no? El cubrebocas, el gel, la distancia, porque eso, o sea, en la medida en que vayamos retomando ciertas actividades con normalidad, pues va a ir permitiendo que regresemos, digo, que nunca vamos a regresar a la vida que teníamos, pero sí tratar de construir estas nuevas formas de convivencia, ¿no? Edith, pues se nos acabó el tiempo. ¿Algún último comentario que quieres hacer? 2 comercialitos muy bonitos. Este viernes inicia la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán.
Búsquenla en sus redes sociales. Tiene programadas presentaciones de libros, eventos culturales súper bonitos. Entonces, para los que extrañamos las ferias de libro, ahí está la FIL de la UAS de Mazatlán. Y en estos momentos, esta semana, está la Feria de la Lectura de Yucatán, la FILEI. Termina el 2 de mayo, o sea, todavía tenemos media semanita de la FILEI, que también tiene presentaciones de libros, tiene charlas. Anoche hubo un homenaje súper bonito para Paco Hagenbeck. Tienen eventos de música, de danza, es decir, no solo son los libros, pues, o sea, hay muchas cosas. Y bueno, aprovechar que en las redes sociales están difundiendo estas actividades y pues estar cerquita de nuestros autores favoritos, ¿no? Entonces ahí, esos dos comerciales y ver cine, veamos mucho cine. Muy bien, Edith. Pues ahí están las recomendaciones y desde luego hay que tomarse muy en serio esto de ver al cine, ir al cine, me parece algo muy importante para que prevalezcan las salas de cine. Claro, por supuesto. Sería muy triste ver cómo puedan ir cerrando una a una, digamos, hasta que se extingan. Ojalá que no lo veamos. No. O que falte mucho para ver esa situación. Y bueno, con esto nos despedimos. Gracias, Edith. No, un gusto. Y muchísimas gracias a producción allá en cabina, que tan amablemente siempre nos consienten acá de este lado. Gracias a todos ellos, gracias a ti. Gracias a todos. Gracias y a mañana todos. les contestamos todos sus mensajes. Y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Código Libre